Son gordos, son lentos y son grotescos, totalmente repulsivos a la vista. Y aún así, los Hutt dirigían un imperio criminal antes de que existiera la República Galáctica, y todavía lo siguen dirigiendo mucho después de que la República desapareció. Entonces, ¿cómo es que una especie que se ve así termina siendo intocable durante 30.000 años? Lo primero que ayudó a los Hutt a alcanzar una posición de tanto poder es su biología. Los Hutt, como Jabba, son increíblemente resistentes, naturalmente resistentes a toxinas, enfermedades y especialmente al daño físico. Eso hace que estos grotescos babosos sean en realidad muy difíciles de matar. La resistencia natural de los Hutt a los venenos también los hace casi inmunes a las tácticas de asesinato comunes, capaces de prácticamente dormir cualquier veneno que les hayan dado. Ejemplificado por el jefe Hutt principal, Jabba. Su piel increíblemente gruesa aumenta su capacidad de sobrevivir en ambientes más hostiles, y también hay pruebas de que los Hutt tienen la capacidad de regenerarse. Gargan el Hutt era un señor del crimen que operaba en el planeta, Nar Shaddaa, quien había perdido la mitad de su cabeza por culpa de un gusano gigante en Mimban. Una herida que, teóricamente, solo tomaría 100 años en sanar según Mace Windu. Y hablando de siglos, los Hutt también son una especie con una longevidad extrema, capaces de vivir cientos e incluso miles de años. Esto les ha permitido construir una influencia durante generaciones a través de docenas de sistemas estelares, sobreviviendo a sus rivales mientras permiten que su imperio prospere. Gracias a su fisiología, los Hutt incluso pueden entender y hablar el básico galáctico, el idioma universal de la galaxia. Aunque generalmente optarán por hablar en hutés como una muestra de su superioridad sobre aquellos que se arrastran ante ellos. Así que, aunque entiendan tu mensaje, simplemente te responderán con un galimatías que necesita ser traducido por su droide de protocolo cercano. Los Hutts también son engañosamente fuertes y, a pesar de su apariencia, tienen una musculatura increíblemente densa. Aunque no lo creas, alguna vez fueron una especie gladiadora increíblemente agresiva que llegó a ser el depredador máximo de su mundo natal, Varl, antes de ser expulsados. Pero volveremos a eso pronto. Por esto, la especie Hutt es capaz de grandes proezas de fuerza, incluso de pelear cara a cara contra sus oponentes. Un Hutt llamado Gracchus dejó inconsciente a Luke Skywalker y llevaba un collar de sables de luz como símbolo de su gran habilidad marcial. Pero la ventaja biológica más extraña que tienen podría ser también la más importante. Un dato menos conocido sobre los Hutts es que son hermafroditas. Básicamente, pueden embarazarse a sí mismos sin importar sus órganos reproductivos internos, algo que muchas especies de babosas marinas hacen hoy en día en la Tierra. Como los Hutts pueden reproducirse de manera independiente, elimina la dependencia que muchas otras especies tienen de una pareja, asegurando la supervivencia de una línea familiar. Esto también significa que los Hutt pueden reproducirse relativamente rápido y pueden seguir repoblando incluso si solo queda un miembro de la especie. Esto asegura que los Hutts seguirán siendo parte de la galaxia prácticamente para siempre. Todas estas características biológicas trabajaron juntas para crear una especie destinada a la dominación galáctica y facilitaron el ascenso de los Hutts. El ascenso al poder de los Hutts precede la existencia de toda la República Galáctica. Esto les dio una enorme ventaja en la conquista galáctica, que comenzó cuando toda la especie dejó atrás su mundo natal, Varl. La razón de su partida se debió a un depredador espacial, las manos hambrientas, Cafundo Kappa en hutés. Estos monstruos espaciales se alimentaban constantemente de miembros de la especie Hutt, lo que obligó a los babosos a abandonar su sistema natal. La idea de que la especie que ahora controla la galaxia fue expulsada originalmente de su sistema natal por depredadores es una historia de origen retorcida, pero no se preocupen por los Hutts. A cualquier lugar al que viajan, simplemente se convierte en el ambiente perfecto para que su civilización prospere, ya sean pantanos o ciudades llenas de casas de apuestas. Los Hutts migraron a Nal Hutta
cuyo nombre pasó a significar joya gloriosa en su idioma natal. Era un planeta lleno de ciudades bulliciosas y vida abundante. Pero el planeta cambió drásticamente cuando una infestación de Drangar, una especie vegetal sintiente, alteró su clima con efectos que permanecieron por el resto de su existencia. Por suerte, el mundo pantanoso, caliente y húmedo en el que se convirtió, era el caldo de cultivo perfecto para que los Hutt se establecieran, y su imperio solo mejoró a partir de ahí. A medida que su influencia crecía, empezaron a controlar vastos territorios mediante fuerza militar directa. Durante su conquista continua, muchas especies cayeron bajo su dominio, incluyendo a los Nikto, Clantunianos y Bodranos. Todas estas especies subyugadas pertenecían esencialmente a los Hutt y trabajaban para su imperio como soldados, sirvientes y cualquier otra cosa que los Hutt desearan. Para mantener este video apto para toda la familia, no mencionaremos más que eso. En sus primeros días de dominio, el creciente imperio Hutt se enfrentó cara a cara con Sim el Déspota, un gobernante tirano del cúmulo Tyon de la galaxia que buscaba fortalecer su influencia. Conquistó muchos sistemas y fue una amenaza real para los Hutts. Pero la astucia y experiencia guerrera de los babosos los llevó a desafiar a Sim directamente, derrotándolo en 3 ocasiones distintas. Entre los nuevos ejércitos de esclavos de los Hutts y las luchas internas dentro de las propias filas de Sim, fue derrotado de manera decisiva por Cossack el Hutt. Sim fue capturado y cegado, exhibido por todo el espacio Hutt, y finalmente murió siendo él mismo un esclavo. Con su único enemigo verdadero derrotado, los Hutts ya no tenían otra oposición que enfrentar en la galaxia, y sus raíces comenzaron a echarse en lo más profundo del bajo mundo criminal. Su dominio permitió que los Hutts prosperaran desde la antigua historia galáctica y se convirtieron en los señores del crimen más notorios de la galaxia. Su mundo natal, Nal Hutta, junto con otros planetas como Nar Shaddaa y Tatooine, se convirtieron en centros principales de crimen y comercio, controlados exclusivamente por los Hutts. Rara vez desafiaron a algún gran poder galáctico como la República o el Imperio por sí mismos. Sin embargo, hubo muchas ocasiones en las que estos gobiernos galácticos acudieron humildemente ante los Hutts, básicamente rogándoles por libre paso a través de sus territorios o acceso a sus rutas comerciales. Su uso de fuerzas intermediarias como mercenarios, cazarrecompensas, especies esclavizadas y sirvientes por contrato también hizo que su dominio fuera más sólido, logrando que los Hutts casi nunca estuvieran en peligro real ellos mismos. El control que tenían sobre todas sus fuerzas era férreo, y nadie se atrevía a cruzarse con los Hutts, a menos que quisieran perder la cabeza. También estaban profundamente involucrados en el comercio legítimo, más allá de solo las apuestas ilegales, la esclavitud y otras operaciones en las que participaban. Esto hacía que fuera imposible erradicarlos por completo de la galaxia y les daba una negación plausible para todas sus acciones atroces. Pero la forma en que su civilización estaba organizada es realmente la razón por la que los Hutt han sido y siempre serán miembros de la galaxia. En lugar de ser gobernados por una sola figura de autoridad, los Hutt estaban organizados en Khajiits, sindicatos de clanes que funcionan más como células familiares independientes que como un solo imperio unificado. Esto era la columna vertebral de la sociedad Hutt, dando origen a varios imperios criminales distintos, todos bajo la influencia de los Hutt. El sistema de Khajiits generaba disensión entre los Hutt, pero también los hacía más fuertes. Ciertas familias criminales intentaban apoderarse del territorio, el comercio o la influencia de otras, lo que a menudo provocaba pequeñas escaramuzas o guerras entre clanes. La mayoría de las veces, ambos Khajiits continuaban operando con normalidad después de estos conflictos, pero en ocasiones excepcionales, todo un clan familiar podía ser expulsado y destruido, fortaleciendo al Khajiit que se apoderaba de él. Los Khajiits más famosos eran de Siljik, Besadí, Clonalak y muchos otros, de los cuales solo los más poderosos eran miembros del Gran Consejo Hutt. Este era el órgano gobernante de toda la sociedad Hutt que tomaba las decisiones más importantes y resolvía disputas en toda la galaxia. Durante las guerras clon,
Este consejo estaba compuesto por Java del clan de Siligic, Gorga del clan de Siligic, quien actuaba como el contador del consejo, Aerok del clan Besadí o Roba del clan Gorensla y Marlo del clan Quanonok. Cada vez que ocurría algo lo suficientemente importante entre los clanes Hutt o durante asuntos galácticos, el Consejo Hutt se reunía y discutía esos temas, resolviendo disputas entre ellos mismos o con otros clanes. Esto creó una estructura de poder descentralizada, donde cada Khajidik operaba de manera independiente y evitaba el colapso total del Imperio Hutt si alguna familia caía. Desafortunadamente, esto generó mucha rivalidad interna sobre quiénes debían tener un asiento en el Gran Consejo Hutt o quién debía controlar ciertas regiones de la galaxia. Afortunadamente, estos conflictos internos servían el mismo propósito que los incendios en las praderas, fortaleciendo el sistema en general y eliminando las debilidades para hacerlo más fuerte. Dentro de todas estas familias hay una gran cantidad de subordinados, desde los jefes del crimen, que usualmente son los Hutts, hasta los esclavos que trabajan para ellos. Los Hutts rara vez actúan directamente, y si lo hacen, normalmente es bajo circunstancias extremas o cuando alguien se les acerca. De lo contrario, normalmente operan a través de agentes como tenientes y ejecutores que cumplen su voluntad. Cada Khajidik controla regiones particulares de la galaxia, reclamando rutas comerciales e industrias galácticas solo para ellos. Por ejemplo, Jabba el Hutt controlaba el planeta Tatooine, manejando sus empresas de apuestas, comercio y otras prácticas más cuestionables. Otros Hutts controlarán solo pequeñas áreas dentro del mismo planeta. Nar Shaddaa, por ejemplo, era hogar de varios Hutts, cada uno de los cuales tenía sus propios roles en el control planetario, desde organizar carreras de motos deslizadoras hasta envíos comerciales. Esto permitía que ciertos Khajidiks se especializaran en algún tipo de operación, ya fuera especia, esclavitud, armas, información y, sinceramente, cualquier otra cosa que pudieras imaginar. Esto también hacía que ciertos clanes Hutt estuvieran mejor equipados que otros, ya fuera mediante chantaje, armamento u otras razones. Pero ya que parece que todo los hace tan poderosos, ¿los Hutt tienen alguna debilidad? Desafortunadamente, su excesiva dependencia de subordinados llevó a los Hutt a ser víctimas de traiciones de manera regular, ya que sus subordinados asumían la posición de poder de los Hutt después de eliminar a sus antiguos jefes. Tampoco ayudaba que los Hutt, aunque son fuertes y brutales, tienen un control limitado en situaciones dinámicas. Para decirlo simplemente, son lentos. Su constante rivalidad interna de Khajidiks puede debilitar la fuerza de un clan Hutt a corto plazo, dejándolos vulnerables a ataques de fuerzas externas. Sin mencionar que cuando los Khajidiks colapsan, la fuerza colectiva de los Hutt también se debilita. Gracias a su éxito a largo plazo, los Hutt también se han hecho famosos por su arrogancia, subestimando a menudo las amenazas que tienen justo enfrente. Jabba el Hutt era notoriamente arrogante cada vez que se enfrentaba a Jedi o Sith en su palacio de Tatooine, sin prestar mucha atención al increíble peligro al que se enfrentaba constantemente. Y el hecho de que tenía un foso de rancor justo debajo de su trono tampoco le venía mal para aumentar su confianza. Como su existencia es anterior a la República, los Hutt se han adaptado durante milenios para sobrevivir a cualquier cosa que se les presente, viviendo más tiempo que casi cualquier régimen que haya existido antes o después de ellos. Debido a que su poder también existe fuera de los sistemas políticos tradicionales, los Hutt no dependen de los gobiernos para gobernar su sociedad. Y su sistema Khajidiks ha asegurado su expansión y supervivencia desde la antigüedad. Sus redes económicas profundamente arraigadas, como el contrabando, el comercio de especia, la caza de recompensas y más, les permiten controlar todo el bajo mundo criminal. Los funcionarios portuarios siempre están comprados, planetas enteros caen bajo su extravagante peso y su legado los precede donde quiera que van.